Qué bueno que está con nosotros en un programa más de Saber Vivir. Estamos hoy preparando y hemos preparado con mucho detenimiento un programa llamado El pecado y la reconciliación. Vamos a ver las desastrosas consecuencias del pecado, pero también vamos a ver las maravillosas gracias que nos vienen de la reconciliación. Vamos a ver cuál es ese proceso, esa transición de pasar del pecado a un estado de gracia. Y vamos a diferenciar lo que son pecados veniales y pecados mortales. También vamos a dar algunos elementos para diferenciar y saber hacer una adecuada confesión. Y por supuesto, vamos a detenernos en un momento muy importante para revisar lo que tiene que ver con la penitencia. Este es un tema muy actual para nuestro tiempo, para estos tiempos en los cuales estamos aproximándonos, para que usted se prepare y logre pasar del pecado a la reconciliación. Y bueno, como siempre, nos acompaña mi querido amigo Julio Márquez. Francisco, un gusto, y sobre todo amigos que nos ven, que nos escuchan, es un gusto enorme poder compartir este día con todos ustedes este tema, que sin lugar a dudas va a ser algo muy interesante para aprender. Y no pierda de vista y no pierda de detalle de todo lo que vamos a trabajar, no solamente desde esta parte religiosa, desde esta parte espiritual, sino también desde la parte psicológica, cómo tiene un impacto muy importante el estar viviendo con este pensamiento, con este tipo de modelo de pensamiento que puede ser este pecado, y sobre todo cómo nos beneficia también el reconciliarnos primero con nosotros mismos. Quédese con nosotros. Sí, y bueno, también como de costumbre, Paulina tiene algunos detalles para ustedes. Paulina. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a este programa más de Saber Vivir. Y claro, traigo detallitos para ustedes. Ahora traigo unas tarjetitas que hemos hecho del programa Saber Vivir, donde usted puede encontrar información que le puede recordar, como los 10 mandamientos, los 5 mandamientos de la iglesia, los 12 frutos del espíritu. Bueno, mucha información que puede encontrar en estas tarjetitas para que usted lo tenga a la mano para en caso de que se le llegara a olvidar alguno. Bueno, entonces aquí le tenemos estas tarjetitas de Saber Vivir, donde nos recuerdan esta información. Y claro, también todas las llamadas que entren se van a ir al banco de oración para el viaje de Tierra Santa que está organizando Pepe González y Francisco González. Así que, bueno, también llámenos, también puede aprovechar para que sus llamadas se vayan al banco de oración del viaje de Tierra Santa. Y bueno, vamos con Francisco y con Julio para comenzar con el tema. Muy bien, bueno, pues ya vieron ahí los detallitos que tenemos del programa Saber Vivir. Son una serie de tarjetas que nos van a ayudar a reflexionar, a recordar algunos aspectos fundamentales e importantes de nuestra religión católica. Vamos a ver los frutos del Espíritu Santo, cuáles son los sacramentos, cuáles son los 10 mandamientos que de pronto se nos olvidan, y son tarjetitas muy prácticas que usted podrá llevar en su bolso o ponerlas ahí en su escritorio o en la cocina o en la mesa para estarlas recordando frecuentemente. Julio. Sí, y esto va a ser un aliciente para que también tengamos esta parte visual que es tan importante en los seres humanos. ¿Sí? Estas tarjetas vienen a formar parte de ese aspecto visual en el cual nos gusta tanto estar. ¿Sí? La mayoría de la gente somos muy visuales, entonces viene a formar parte de no solamente algo que nos recuerde, sino también esta parte visual que va a ser muy interesante para estar viendo, observando y al mismo tiempo generando las ideas que nos dan estas tarjetas. Sí, y ciertamente, bueno, como todos ustedes saben, año con año, por estas fechas, vamos a Tierra Santa. En esta ocasión me toca acompañar a mi hermano Pepe, y como siempre nos llevamos todas sus llamadas, todas sus peticiones, nos las llevamos a Tierra Santa. Así es que aproveche, pónganse en contacto con nosotros y nosotros nos llevaremos sus peticiones allá hasta la tierra donde pisó Jesús. Francisco, aquí me preguntó una persona que me encontré en la calle que sí es cierto que se llevaban todas las llamadas. Sí, valdría la pena que estuviera atenta. Sí. En el programa de Pepe, Palabras de Vida, sí. Normalmente, cada que vamos al viaje o cada que le toca ir a él o a mí, filmamos el momento preciso donde se depositan todas las peticiones que nos hacen a lo largo de muchos meses. Ciertamente es toda una odisea cargar con todas las peticiones porque es un bulto importante. Claro. Pero todas van a quedar depositadas ahí a la casa de María. Muy a los bien. pies de María. Señora, se llama señora Alma, esta señora.
Señora Alma, todas se van a Tierra Santa. Todas. Muy bien. Todas las llamadas de este programa y del programa de Pepe. Excelente. Muy bien. Sí, bueno, vamos a empezar, si les parece. Vamos a tocar el tema del pecado y vamos a partir de una pregunta. ¿Qué es el pecado? O sea, ¿qué podemos entender por el pecado? Y yo quisiera que ustedes nos enriquecieran el programa llamándonos y comentándonos cómo se sienten cuando cometen un pecado. ¿Y cómo te sientes cuando no haces nada por remediarlo? Son dos preguntas. Primero, ¿cómo te sientes? Dejas pasar el tiempo y luego, ¿qué sucede? Esto es bien interesante desde el punto de vista espiritual, pero también es importante desde el punto de vista psicológico, que lo estaremos abordando en paralelo para ir entendiendo el fenómeno y las repercusiones que tiene el pecado en nuestra vida. Vamos pues a definir qué es el pecado. Bien, primero, para no alarmarnos de la palabra pecado, porque pareciera que hoy en día quisiéramos erradicar esa palabra incluso del diccionario, como que sería pecado decir que es pecado, cuando entramos en una cultura tan relativista, donde queremos hacer ver que nada es bueno ni malo, sino todo depende del cristal en el que se mire. El pecado es sencillamente todo aquello que nos daña, que te daña a ti, me daña a mí o daña a tu entorno. Entonces, cualquier acto u omisión que hagamos que afecte es pecado. Ahora, esta parte, por supuesto, sí hay ciertas corrientes, ciertas ideas fundamentalistas, ciertas filosofías o ciertas teorías que pueden ir en contra, ¿no?, de la misma palabra. Lo importante aquí es que mucho de lo que vamos a hablar hoy tiene un aspecto basado en esta parte religiosa, en esta parte espiritual, pero también tiene una repercusión en lo que tú y yo estamos viviendo día a día, en lo que tú y yo estamos pensando, sintiendo y muchas veces tomando acción. Entonces, no lo tenemos que ver nada lejano porque está tan cerca de nosotros que cada día en muchos actos de nuestra existencia se ve la repercusión acerca de este tipo de pecado, que son, ahorita varios los vamos a ver, estas dos formas que nos comentas. Sí, y fíjate qué interesante, el catecismo de la Iglesia también lo define como una falla contra la razón. O sea, ¿qué significa? Que entonces el pecado es un acto no inteligente. ¿Por qué? Porque si es una falla ante la razón, significa que no meditamos correctamente el acto que vamos a cometer y no medimos las consecuencias del mismo. San Agustín define así al pecado. Es un acto o un deseo contrario a la ley eterna. San Agustín partía del principio de que todos los seres humanos llevamos grabado en nuestro corazón las leyes impuestas por Dios para nuestra propia felicidad. Y cualquier acto que atente contra esas leyes le llama pecado. Entonces, ciertamente el pecado es un acto contra la razón, es un acto que nos daña o podemos dañar al prójimo o al entorno mismo. Entonces, pecado, ahí tenemos ya la definición, es una falla contra la razón, es un acto, un deseo contrario a la ley eterna. Fíjate, ¿qué sucedería? Y lo pongo a manera de pregunta, ¿qué sucedería si los pecados no estuvieran en nosotros? Digamos que cumpliéramos los mandamientos al pie de la letra. ¿Qué sucedería? Y es una pregunta que puede ser muy particular, muy especial, pero ponte a pensar, ¿qué pasaría en el mundo si no existieran estos pecados que ponemos ahí en contra de nosotros mismos al no cumplir los mandamientos? ¿Qué pasaría? Vamos a ir a un corte, Paco, vamos ahorita a un corte. Nada más hay que dejarle a la gente ahí esa pregunta y sobre todo también lo que tú preguntaste, ¿sí? ¿Qué se siente y sobre todo qué está viviendo la gente al tener un pecado y qué consecuencias al no hacer nada por reparar? Muy bien, entonces quédese con nosotros y estaremos esperando sus llamadas. Volvemos en breves minutos. De Saber Vivir. Bueno, les recuerdo que traemos tarjetitas del programa Saber Vivir donde nos recuerdan
y algunas cosas puede que no las sepamos, como, que usted se puede llevar el día de hoy en el programa. También, bueno, le recuerdo que todas sus llamadas se van a ir al Banco de Oración, a este viaje de Tierra Santa, en el que se van a ir Pepe González y Francisco González, así que comuníquese con nosotros. También los correos que nos lleguen también se van a ir, gracias a Kareli Luna y a Elodia, que se comunicaron por nosotros por correo, y claro, se van a ir sus peticiones también a este viaje de Tierra Santa. Vamos con Francisco y con Julio para continuar con el tema. Muy bien, qué bueno que sigue con nosotros. Ya hemos hablado en el primer bloque de lo que es el pecado. Ya dijimos que el pecado es un acto contra la razón. También el pecado es esa parte que actuamos o dejamos de hacer y que nos daña o daña a los demás. Entonces, partiendo de esa definición de pecado, podemos llegar a la conclusión de que de alguna u otra manera todos pecamos, todos somos pecadores, pero ¿de qué manera podemos pecar? Bueno, nuestro catecismo nos enseña claramente las 4 formas de pecar: pensamiento, palabra, obra y omisión. 4 formas en las que podemos pecar: de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Ahí tenemos las 4 maneras en que podemos pecar. Sí, ciertamente podemos pecar cuando tenemos pensamientos y deseos impuros. También podemos pecar cuando verbalizamos palabras no convenientes. ¿Palabras no convenientes para quién? Para ti y quizá también para los que te rodean, esto es, para tu prójimo. Y aquí podemos entender también, si es un pecado y nos daña, vamos a ver el aspecto emocional de los deseos impuros y de las palabras no convenientes que pronuncias, ya sea hacia tu propia persona o hacia los demás, Julio. Sí, esta palabra de pensamiento, perdón, este pecado de pensamiento es importante porque todos en algún momento tenemos ciertos pensamientos destructivos, y no nos vamos más lejos, la parte de la crítica, la parte de pensar, esta persona para mí que es de tal manera, para mí que roba, para mí que es esto, para mí. Empezamos a etiquetar, a juzgar a la gente que está allá afuera, a la gente de nuestra familia, desde lo más básico que un hijo puede llegar y nos dice: papá, mamá, sabes que me está yendo mal en la escuela, reprobé. Y empezamos a juzgarlo de una manera sin pensar realmente el daño que podemos hacer, no solamente en el pensamiento, sino en las palabras. Ve nomás, ¿cómo es posible? Tonto, burro. Muchas de esas cosas hay papás o mamás que lo pueden decir, pero hay otros que nada más lo pueden pensar. Y desde ahí creo que hay una parte destructiva hacia gente querida, ¿eh? Ahora imagínense a personas que no conocemos, a gente que convivimos poco con ella. Entonces hay que ponerle una especial atención, que nuestros pensamientos muchas veces se convierten en palabras, y las palabras también se pueden convertir en hechos, en actos. Entonces es una cadenita. Estas cosas que podamos pensar también se traducen a esas palabras que también son destructivas y cuánto daño hacen, y en actos que también es el resultado de todo este conjunto de situaciones que estamos viviendo. Sí, incluso, Julio, podemos pecar contra nosotros mismos cuando nos decimos palabras ofensivas. Por ejemplo, soy un tonto, no lo voy a lograr, yo no tengo las capacidades para hacerlo, lo dejaré de intentar, soy un fracasado. De esa manera también va afectando nuestra personalidad, Julio. Sí, y las palabras son fundamentales en el crecimiento de la gente y sobre todo en el fortalecimiento de la autoestima. Hay estudios muy serios desde Harvard y escuelas europeas en donde el poder de las palabras tiene un impacto total hacia esta parte interna que tanto se habla, que es la autoestima, que hoy tenemos que hablar más de autoestima equilibrada. ¿Sí? Las palabras es algo que se quedan por mucho tiempo. Hay gente que no se le olvida lo que le dijo el papá, la mamá, en aquel momento cuando era niño, estaba haciendo un deporte, o le dije mis sueños. Yo quiero tal profesión y mi papá se burló de mí, o mi mamá me criticó, le platiqué del niño que me gustaba y me ofendió. O sea, hay palabras que se quedan para toda la vida. Y estas palabras, de verdad, o construyen y fortalecen la autoestima, o la degradan, la hacen débil. Y esto se ve representado también cuando una autoestima desequilibrada, con una autoestima baja, como también se le nombra, ¿sí? Esto se ve
claramente en niños, en jóvenes, en adultos que tienen poca confianza en sí mismo, que tienen poca capacidad de hacer solicitudes, peticiones, de poner límites, de decir lo que les gusta y lo que no les gusta, de tener la capacidad de luchar por sus ideales y sus sueños, de ir en búsqueda de lo que ellos quieren hacer y lograr. O sea, una persona que realmente tiene una autoestima desequilibrada más bien vive dentro de sí con mucho miedo, con mucho temor. Y el miedo es algo que nos puede ayudar a sobrevivir, pero también nos puede paralizar cuando es dañino, cuando es de alguna manera irracional. Sí, entonces aquí hay que ir entendiendo que el pecado no es cualquier cosa. Ciertamente el pecado ha sido heredado desde el Génesis. Encontramos cómo Adán y Eva cometieron el pecado original, de donde surge el pecado original, y nosotros seguimos padeciendo las consecuencias. Entonces, la peor tragedia que le pudo suceder a la humanidad se llama pecado. Esa es la peor tragedia. Pero vamos a ver entonces, a continuación, 6 consecuencias del pecado, o sea, 6 consecuencias claras que van a tener en ti el pecado. Pero vamos a ver si no tenemos ya listo un video que hemos preparado para ustedes. Vamos a ver el video y luego retomamos las 6 consecuencias del pecado. A muchos les puede asustar el término pecado, pues hoy en día se pretende eliminar esta palabra, de ser posible hasta del diccionario. En un mundo relativista como en el que nos ha tocado vivir, el engaño que se promueve es querer presentar las cosas como ni buenas ni malas, sino que todo es cuestión de gustos. Sin embargo, pecado significa todo aquello que nos daña, todo aquello que nos afecta y puede destruirnos. Hay actos buenos y malos, y cada uno trae sus consecuencias. Veamos, pues, las consecuencias del pecado. Primero, crea una insatisfacción y un vacío existencial. Consecuencia del pecado, desintegró al hombre de sí mismo, de la naturaleza, del prójimo y de Dios. Caín y Abel representan el interior de cada hombre. Todos llevamos un Caín y un Abel dentro. Hay una lucha interior entre la oscuridad y la luz, mal y bien, nuestra parte neurótica y nuestra parte sana. Vamos entendiendo que dentro de nuestra propia naturaleza hay una lucha interior entre el bien y el mal. Como acabamos de escuchar, todos llevamos un Caín y un Abel dentro de nosotros. Es una guerra permanente. Hay que estar muy atentos porque si no podemos ser presa del pecado, y el pecado que se comete de manera repetitiva se convierte en un hábito, pero este hábito es un mal hábito, y todo mal hábito tiene un nombre, se le llama vicio. Cuando tenemos pecados recurrentes se convierten en vicio. Entonces, una de las consecuencias del pecado, de las 6 que vamos a enlistar a continuación, el primero es que nos convertimos en esclavos de ese pecado, de esa debilidad, cuando lo consentimos y lo hacemos de manera automática y muchas veces ya incluso de manera inconsciente, pero nos va esclavizando, nos hacemos dependientes de tal o cual vicio. Ahora, esto que veíamos en el video me gustó mucho porque recuerdo también aquella historia que va un joven con un sabio y le dice: sabio, es que dentro de mí hay una lucha interminable, siento que son como 2 especies de lobos, uno es bueno y otro es malo, pero pelean y pelean y pelean entre sí, y yo quiero preguntarle, hay un lobo que es esa parte que me hace hacer cosas dañinas, ese lobo malo me hace decir cosas que a veces me arrepiento, y hay un lobo bueno que es bondadoso y que me hace trabajar y me hace luchar por lo que quiero y dice cosas importantes y cosas edificadoras, pero no sé, dentro de mí siempre existe esa lucha de esos 2 lobos. Maestro, sabio, ¿cuál va a ganar? Y el sabio le responde tranquilamente, dice: va a ganar el que tú alimentes más.
Y es algo muy parecido, yo creo que es cierto, y esto, dentro de nosotros hay esta lucha interna, hay diálogos internos constantes, pero ¿cuál es el que estamos alimentando más? Que muchas veces crece como bola de nieve en una bajada, en una pendiente, y muchas veces ya no lo podemos controlar. Entonces hay que poner especial atención a qué tipo de diálogo, qué tipo de lobo estamos alimentando más. Sí, por supuesto. Y si dejamos y nos descuidamos en el proceso, bueno, pues va a empezar a tomar el control de nuestra vida. La siguiente consecuencia del pecado es que nos enemistamos unos con otros. Esto es, perdemos relaciones importantes consecuencia del pecado. ¿Cómo qué tipo de relaciones podemos perder? Por ejemplo, en el trabajo. Si cometemos un acto ilícito, que es pecado, obviamente habrá una ruptura en la relación. Con la pareja, si cometemos un acto deshonesto, pues puede haber un daño, una ruptura con la pareja. Si la agredimos, le gritamos, la chantajeamos, la amenazamos, va a haber una ruptura. Así es que el pecado crea división. Esas son las consecuencias del pecado. El pecado quiere dividirnos, quiere separarnos, quiere apartarnos. Es por eso que los chismes, los rumores y las calumnias penetran tanto en las personas porque logran su cometido, separan relaciones importantes, relaciones estrechas. Ahora, este chisme y este rumor es como algo que hoy en día se está viendo como muy, muy natural. Hoy es mucho más fácil hablar de ofensas, hablar de crítica, hablar de molestar a alguien, hablar para enfadar a una persona, hablar de venganza, hablar de odio, que hablar de cosas bondadosas, de palabras que edifican, palabras que nutren. ¿Sí? Me tocó a mí en un hotel acá de la ciudad subirme a un elevador y muchas veces hago algunos experimentos ahí extraños y me subo al elevador, había mucha gente y les dije a esas personas: muy buenos días, ¿cómo están? Ojalá tengan un extraordinario día, gracias. Y hubo personas que hicieron para atrás, como diciendo: ojalá esto que tiene no sea contagioso, ¿sí? Entonces es mucho más fácil hablar de cosas que dividen, cosas que causan una ruptura entre las personas, que cosas que unen, que fortalecen. Entonces, si nos acostumbramos a este tipo de situaciones, también de alguna manera estamos cayendo en un hábito negativo, ¿sí? Y está fortaleciendo también a muchos lobos que están dentro de nosotros, que les gusta alimentarse de este tipo de situaciones. Sí, es que fíjate, Julio, que la parte de los pecados, la parte de los vicios, la parte de los malos hábitos es el camino más fácil de inicio. O sea, es más fácil entrar a un mal hábito que forjar una virtud. Y es por eso que muchas veces consentimos el vicio o consentimos el mal hábito y luego empezamos con una serie de justificaciones para poder mostrar que nuestro comportamiento no daña, no afecta, sino que de alguna manera es relativo, hablando nuevamente de la conducta relativista. Pero la tercera consecuencia del pecado es que quedamos sujetos al juicio divino, ¿sí? Cuando nos separamos, porque el pecado es una ruptura entre la criatura y su creador. Entonces, al separarnos, quedamos expuestos al juicio divino. En otras palabras, nos estamos sometiendo a su juicio y no a su misericordia, que son dos cosas totalmente diferentes. Dios es justo y cuando nos sometemos a su justicia, Él va a proceder de manera justa, de acuerdo a nuestros actos. Sin embargo, la corona de la justicia podríamos decir que es su misericordia. Pero vamos a ver, después de este corte, cómo podemos obtener su misericordia y no su juicio divino. Quédese con nosotros. Quedarse con nosotros en este programa y voy a dar salida a alguna de sus llamadas, como de Olivia Macías, dice: el programa está muy hermoso, gracias. Ana Raquel Escoto felicita el programa y dice: el pecado es primero materia, segundo conocimiento y tercero libertad. Teresa Calderón de Tlaquepaque felicita el programa, dice: cuando uno comete un pecado es por falta a los mandamientos y es necesario confesarse. Y el no hacerlo es evadir los mandamientos. Y dice: orar por mi hijo y por mí. Guadalupe Lizardi de Guadalajara dice: el programa
felicita el programa, dice es un buen tema. Dice, al pecar se siente remordimiento y temor por ofender a Dios y después llega el arrepentimiento. Ana María Cruz Gómez felicita y saluda al programa. Dice, el pecado es la muerte porque aunque estemos vivos, con el pecado morimos. Dice, como dice un poema, muertos no son los que descansan en la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Hay que reconciliarse con Dios. María de Jesús Ortiz de Guadalajara felicita el programa. Dice, nos sentimos muy mal con el pecado hasta que nos reconciliamos con Dios. Evelia Magaña de Zapopan felicita el programa. Dice, estoy fascinada con su programa. Dios los ilumine y sigan con ese carisma. Muchas gracias. Norma Alicia de Zapopan felicita y saluda al programa. Al igual que Luz María Martínez, dice, nuestra vida se está transformando con sus temas. Graciela Vargas de Guadalajara felicita y saluda al programa. Lilia Zacarías de Guadalajara felicita y saluda a todos los conductores. Muchísimas gracias. Y a Cela Andrade de Zapopan felicita y saluda al programa. También tenemos un correíto de una persona que nos comenta. Gracias a Judith Gómez, Antonio Sosa, Claudia Cochardo, Antonia Salazar, Angélica Hernández y Maye Rodríguez, que se comunicaron con nosotros por correo electrónico y nos piden que se vayan sus oraciones a Tierra Santa. Vamos con Francisco Cojuri. Muy bien, qué bueno que sigue con nosotros y muchísimas gracias por sus llamadas, enriquecen mucho el programa y te van a dar cuenta que algunos de sus comentarios y sus respuestas van a ayudar a dar salida a muchas dudas de gente que nos está escuchando y viendo. ¿Por qué? Porque este programa en específico tiene el objetivo de tomar conciencia de las repercusiones desastrosas de vivir en el pecado. Y sí quiero diferenciar dos cosas. Una cosa es pecar y otra es vivir en el pecado. Una cosa es pecar y otra es consentir el pecado, permanecer en el pecado y no hacer nada por salir de ello. Todos somos pecadores y más de alguna vez vamos a cometer un pecado. De hecho, Jesús mismo lo dijo: el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Esto significa que Dios conoce nuestra condición humana, nuestra debilidad en la carne, y los pecados están al acecho para hacernos caer a través de las tentaciones. La siguiente consecuencia del pecado es precisamente que a través del pecado entró la muerte. Y cuando pecamos, en realidad, como lo comenta una de las personas que nos habló, cuando cometemos un pecado es como darle una muerte silenciosa al espíritu, porque lo empezamos a dañar y a sofocar cuando no tenemos una consecuencia reparadora de ese pecado. Cuando pecamos, afectamos a la creación entera. De hecho, San Francisco de Asís lo dijo en alguna ocasión: cuando cometemos un acto no conveniente, no solo nos afectamos a nosotros mismos, sino al universo entero. O sea, aquí tiene la magnitud y la repercusión que tienen los pecados. O sea, afectamos las leyes naturales impuestas por el Creador. La siguiente consecuencia del pecado es que nos separa del Creador. El pecado es una ruptura con el Creador. Entonces, ahí tenemos las 6 consecuencias desgarradoras del pecado. Y obviamente esto nos causa insatisfacción y nos hace perder la dignidad de seres humanos, porque nuestra dignidad viene de la semejanza con el Creador. Y cuando somos indignos, consecuencia del pecado, hay una ruptura, una separación. Pero quédese con nosotros porque ya tenemos también la solución a esto. Pero vamos a ver, antes de continuar con este tema, me gustaría diferenciar entre una tentación y un pecado. Vamos a ver este video.
una tentación es una posibilidad? Las 3 tentaciones de los jóvenes. La primera tentación de los jóvenes, el sexo. La segunda tentación de los jóvenes de la actualidad, el alcohol y las drogas. La tercera tentación de los jóvenes, y quizá la más dañina, el relativismo. El pensamiento de que nada es malo ni bueno, sino que todo es permitido, es una tentación poderosísima que lleva a muchos jóvenes hasta el suicidio. El relativismo hace perder el verdadero sentido de la vida y hasta la dignidad de la persona. Tu verdad, mi verdad, la verdad. Si cada quien tiene su propia verdad, entonces la verdad no existe. Las cosas, así como los actos humanos, son lo que son. No son diferentes verdades, sino una sola verdad. Bueno, ya escuchamos, una tentación es una posibilidad latente que nos va a estar mostrando la seducción para caer en el pecado. Y toda tentación siempre se muestra con su lado bueno, con su lado apetecible, con la parte donde nos da placer, con la puerta fácil para explorar nuevas cosas. Esa es la sutileza de las tentaciones, que detrás de ellas acompaña las consecuencias desgarradoras que acabamos de ver del pecado cuando caemos en la tentación. Así es que la tentación en sí misma no es pecado. De hecho, Jesucristo fue tentado, pero Él venció a la tentación. Y en este momento podemos ver a muchos jóvenes en esa etapa vulnerable, porque es una etapa vulnerable en donde tenemos que estar respaldando mucho a los jóvenes. Nosotros como adultos tenemos que estar más cercanos a ellos, tenemos que interesarnos por lo que hacen, tenemos que estar muy al pendiente de sus ideas, de sus sueños, ¿sí? Porque hay personas que se han acercado a mí y me dicen, es que no sé por qué mi hijo no platica conmigo, es que no sé por qué mi hijo es muy huraño, no quiere convivir, no quiere pasar tiempo conmigo, que soy su padre o con su mamá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si nosotros desde pequeños vamos a acostumbrarnos a nuestros hijos a que convivan, a divertirnos, a reír, a jugar, a meternos a su mundo, pues ténganlo por seguro que ellos, cuando son jóvenes, van a también estar interesados en también lo que nosotros hacemos como adultos. Pero cuando los jóvenes no sienten ese apoyo, nos ven distantes, nos ven enfadados, nos ven amargados, nos ven completamente fuera de sí mismos, pensando en tantas cosas, en ese estrés, en tanto trabajo, en tantas cosas que a veces nos detienen por más tiempo y nos obligan a no estar con la gente más querida. Ténganlo por seguro que hay muchas posibilidades de que los jóvenes, en esa rebeldía que en ocasiones es natural, pues caigan en ese tipo de situaciones y sean todavía más vulnerables a lo que está sucediendo en estos momentos tan importantes en el mundo. Sí, por supuesto. Hay que entender que las tentaciones tienen que ver con la carne, tienen que ver con esos deseos. Y en la carta de Gálatas, de hecho esta es una de las tarjetitas que hemos diseñado para que ustedes las puedan obtener, estamos hablando en esta tarjetita de los frutos de la carne. ¿Cuáles son esos frutos de la carne donde vamos a ser tentados para caer en el pecado? Es la lujuria, la impureza, el desenfreno, la idolatría, la superstición, las enemistades, las disputas, los celos, la ira, los litigios, las divisiones, los partidismos, las envidias, homicidios, borracheras y comilonas. Esto lo podemos encontrar en la carta a los Gálatas en el capítulo 5. Pero usted se la puede llevar si se pone en contacto con nosotros y tenerla ahí para que no se nos olvide que a través de estos frutos de la carne es que entran muchas de las tentaciones que nos pueden hacer caer en el pecado. Así es que ya vimos la diferencia entre una tentación y un pecado, pero también hay dos tipos de pecado por clasificarlos de alguna manera: pecados veniales y pecados mortales. Muchas personas se preguntan ¿cuándo es un pecado mortal y cuándo es un pecado venial? Bueno, de acuerdo
al Catecismo de la Iglesia, los define de manera muy clara. Primero, los pecados veniales podríamos decir que son pecados leves, que no afectan tanto. Es como, y pone un ejemplo, es como caerse y rasparse. Ese es un pecado venial. Pero si la caída es muy fuerte y no nada más te raspas, sino que te quebras un brazo, una pierna, o te haces una herida profunda, esa herida puede ser mortal. Entonces necesitas una atención quizá quirúrgica y necesitas ir a un hospital a reparar el daño. Los pequeños pecados veniales te van debilitando. Esa es la gran hazaña. Es por donde entra el relativismo. Pequeños detalles que vamos consintiendo, esos pequeños pecados se llaman pecados veniales, pero es el camino seguro para llegar a cometer un pecado mortal. Y estos se van a ir diferenciando por su gravedad. Y en concreto me refiero, hay 3 fuentes de la moralidad. Es donde la conciencia nos va a ir dictando si nuestro pecado es venial o es mortal. Primero, el objeto elegido. Segundo, la intención con la que se haga o se deje de hacer tal acto. Y tercero, las circunstancias y sus consecuencias desgarradoras. Son las 3 fuentes de la moralidad que nos ayudan a discernir la gravedad de nuestro pecado. Si nuestro pecado tiene un objetivo claro, una mala intención, y buscamos las circunstancias para cometer tal acto, pagaremos las consecuencias. Las consecuencias también determinan la gravedad del pecado. Entonces, ahí tenemos. Usted se preguntará entonces, ¿cuál es un pecado mortal? Bueno, primero hay que entender que los pecados mortales sí nos privan de la gracia de Dios. O sea, hay una ruptura entre el hombre y Dios cuando cometemos un pecado mortal. Los pecados mortales nos pueden condenar, o sea, nos condenan. Y estos los podemos entender por su gravedad. ¿Cómo qué tipo de pecado es grave? Bueno, primero, la idolatría es un pecado mortal. El adulterio es un pecado mortal. El asesinato es un pecado mortal. Abusar de los menores es un pecado mortal. Robar con alevosía y ventaja cantidades importantes, con consecuencias importantes y dañando a la persona, es un pecado mortal. Por ejemplo, vamos imaginando que yo le robo a una persona que tiene solamente 10 pesos y se los quito, y ese era su sustento. Quizá 10 pesos no es mucho, pero las consecuencias que ocasiono para esa persona son muy graves. No es lo mismo robarle 10 pesos a una persona de escasos recursos que robarle 10 pesos a un multimillonario. ¿Se da cuenta de que tiene que ver también las consecuencias en la gravedad del pecado? Entonces, los pecados mortales nos apartan de la gracia de Dios. Si usted ahora dice, yo estoy en pecado mortal, quédese con nosotros porque aquí le diremos el remedio infalible contra el pecado. Tenemos un remedio infalible. Lo vamos a ir desmenuzando en lo que resta del programa, pero antes vamos a ver otro video que nos habla ahora de las tentaciones de los hombres y de las mujeres de hoy. Las 3 tentaciones de las mujeres. La primera tentación de las mujeres de hoy: la vanidad. Segunda, la envidia. Tercera, el consumismo. Las 3 tentaciones de los hombres son la tentación del poder, del tener y la infidelidad. Finalmente, una de las tentaciones más letales que ataca a una gran cantidad de personas, ya sean jóvenes, adultos, hombres o mujeres, ricos o pobres, es la tentación del desánimo, ya que al ser muy sutil, encubre su verdadero peligro. Se presenta a través de la sensación de haber perdido el tiempo en algo valioso, y al no ver resultados espectaculares,
el desánimo aparece con la duda de no saber a dónde ir. Entonces, abre la puerta a nuevas y más dañinas tentaciones. El desánimo también se presenta con la sensación de que ya no hay remedio a los males cometidos. No sean víctimas del pensamiento equivocado, ya que en cualquier momento de su vida merece una nueva oportunidad. De hecho, hoy es tu oportunidad. Caer en la tentación no es lo más peligroso y vergonzoso, pero permanecer postrado es ambas cosas. Ya nos hemos dado cuenta de que cada uno tenemos nuestras propias tentaciones. Aquí lo que valdría la pena es que tú hicieras un acto de conciencia y dijeras, ¿cuáles son mis tentaciones? ¿Cuál es mi debilidad? Cada uno tenemos la nuestra. Y eso tiene que ver con saber discernir a través de la conciencia moral. De hecho, en el Concilio Vaticano II afirma que en lo más profundo del hombre descubre una ley que no es dada a sí mismo, llamándole siempre a amar, a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón, que le dicta cuando es un pecado, cuando es una tentación y también cuando estás cometiendo un pecado mortal. De hecho, se experimenta, se siente, Julio. Sí, me llama mucho la atención en este material que nos compartes, cómo estas tentaciones van enfocadas mucho al interior, más al pensamiento, más al qué dirán, más al decir, bueno, esta tentación que ponías en las mujeres, ¿no? Esta parte de vanidad, ¿sí? ¿Qué tanto hemos visto mujeres y hombres que se destruyen porque quieren ser como otra persona, quieren aparentar físicamente, estar de cierta forma, de cierto nivel, con ciertas características y ponen en riesgo su salud? Sí. Esta parte de consumismo que vemos ahorita, tantas historias reales, ¿no? Que surge tal producto y hay filas y filas y filas para consumir ese producto. Y ponen en peligro tal vez la estabilidad de la familia o de los proyectos que tienen, de los negocios, por ese consumismo tan fuerte, ¿sí? Tantas cosas que están más bien a nivel mental y mucho lo veo por un miedo al qué pensarán, qué dirán, qué quiero aparentar, cómo me voy a ver. Entonces veo como la base, un fundamento de miedo. Y es ese miedo irracional que está más bien en mi mente, no tanto en el exterior. Sí, por supuesto. Probablemente a estas alturas del programa sienta un dolor en su corazón, quizás sienta una aflicción, un sufrimiento, porque estamos reavivando conciencias adormiladas. Quizá hemos consentido esos pequeños veniales, esos pequeños pecados veniales, o quizá estamos viviendo hoy en día un pecado mortal. Pues la invitación es que siga con nosotros porque le daremos el remedio infalible contra todos sus pecados, veniales y mortales. Pero antes de continuar, me gustaría dar salida a algunos correos que estamos recibiendo muy interesantes de parte de ustedes. Hay un correíto de una persona que nos comenta, dice, yo le fui infiel a mi esposo 2 veces. Creo que él nunca se ha dado cuenta, pero yo me siento muy mal. Lo peor de todo es que siento que soy muy propensa a volverlo a hacer. El 90% de las veces creo que ha sido por la necesidad de que alguien me haga caso. Quiero un consejo o cómo le hago para no ser propensa a o sentir que lo voy a volver a hacer. Mira qué interesante. Hay que recordar que todo empieza en la mente. Uno va creando esos deseos imaginarios que luego se van convirtiendo en realidades, deseos provocados, tentaciones inesperadas. Esos deseos van partiendo de nuestra mente. Qué valiente que te hayas atrevido a escribirnos tu testimonio, cosa que agradecemos. Qué valentía, porque hablas de que hay un dolor. Ciertamente el pecado se acompaña de un dolor cuando no hemos adormilado nuestra conciencia. Significa que todavía hay un interés de cambio, un interés de conversión. Quédate con nosotros
y aquí descubrirás la gran ayuda que vas a recibir para poder superar ese pensamiento recurrente, así se le llama, pensamientos recurrentes que nos van invitando a exponernos de más a circunstancias donde de antemano sabemos que somos débiles. Quédese con nosotros y regresando del corte, volvemos para darles el remedio infalible contra el pecado. Con nosotros y voy a dar salida a alguna de sus llamadas, como de Luz María Rodríguez de Guadalajara, que ya nos dice: San Agustín decía, el demonio es como el perro bravo, si no te le acercas no te muerde. Nos dice que no demos rienda suelta a la imaginación para no caer en la tentación. Silvia López de el Estado de México nos felicita y nos saluda. Al igual que María Guadalupe Valencia de Zapopan, dice, felicita a los conductores, dice, está muy interesante su programa. Muchas gracias. Lourdes Bretón de Puebla, dice, el pecado es contra la voluntad de Dios y el cosmos se pone triste. Un abrazo a los tres, los quiero mucho. Ay, muchas gracias, Lourdes, también te mandamos un gran abrazo. Francisco Sánchez de Zapopan, felicita y saluda al programa, al igual que Alma Rosa Romero. También Javier García de Zapopan felicita al programa. Mercedes Romo de San Miguel el Alto felicita y saluda al programa. Ernestina Fuentes de Zapopan felicita y saluda al programa, dice que está muy interesante. Y Alma de Guadalajara felicita y saluda al programa. También tengo un correíto que dice, quisiera compartir mi experiencia. Soy un chavo de 28 años, caí en pecados que no me han dejado tranquilo a la fecha. Pero gracias al compromiso directo con Dios, a su amor, a su temor y su amor, es que puedo salir adelante, dejando a un lado lo que me perjudica. También muchas gracias a todos los que se han comunicado por correo, como Ara Mendiola, Josefina González, Javier de la Torre, Eric Sosa, Miguel Ángel Rangel, Maricruz Miramontes, María de Lourdes Bretón, Enrique Martínez, Rodolfo López, que sus peticiones se van a ir también al viaje de Tierra Santa. Vamos con Francisco Julio. Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos en cuál es el remedio infalible contra el pecado. Bueno, pecar ya vimos que es una ruptura, una separación, y hay consecuencias desastrosas graves de vivir en el pecado. Dios ama al pecador y aborrece al pecado. O sea, Dios nos ama a ti y a mí a pesar de los pecados cometidos. Siéntete con esa esperanza y esa gran misericordia de Dios. Dios conoce tu debilidad. No estás solo. No estás solo. Y como Dios conoce tu debilidad, entonces dejó el remedio infalible. Y el remedio infalible lo tienes a tu alcance. Se llama la reconciliación, o también conocida como el sacramento de la confesión. Otros lo conocen como el sacramento del perdón, como el sacramento de la conversión y vuelta a casa. Otros nombres ahí los tenemos en pantalla: perdón, penitencia y conversión. La confesión implica conversión. Si no tenemos una conversión, entonces no estamos teniendo una confesión completa. Nos debe de invitar a la conversión. Pero quizá le impacte esto que le estoy diciendo. Me puede decir, ¿cómo que el remedio infalible contra el pecado es la confesión? Muchos se preguntarán, ¿por qué tengo que ir a confesar mis pecados a un sacerdote que quizá sea más pecador que yo? Quizá usted diga, hay unos testimonios desastrosos de sacerdotes. Pero mire, este no es un invento del hombre. Le voy a leer el texto bíblico para tener la certeza de que estamos y podemos optar por tomar el remedio infalible. Esta certeza la vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos 22 y 23. Y dice así: como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. ¿A quién? A sus apóstoles, a sus discípulos. Sopló sobre ellos
y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará, y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. Dios quiso encontrar un remedio práctico para ti y para mí, para que vayamos con la humildad para reparar el error. Cuando vamos a confesarnos, es como ir a limpiar nuestras vestiduras que se han ensuciado. Cuando vamos a la confesión, también recibimos de ella fortaleza emocional y espiritual, porque es muy triste vivir con el pecado a cuestas. Si estás en pecado, si has cometido adulterio, si has sido infiel, si has robado, si te has drogado, porque la droga es un pecado mortal porque dañas tu cuerpo. Drogarse es un pecado mortal, y más cuando lo haces como un hábito, un mal vicio. Todos los vicios son malos, obviamente, pero el de la droga es autodestructivo. Si estás en pecado, aquí tienes el remedio infalible, y te voy a enlistar 5 pasos para hacer una buena confesión, para que sientas el perdón que viene de Dios a través del sacerdote. Tú podrás decir, así de sencillo, sí, de hecho a este sacramento se le llama el sacramento que es como el oro, la corona, el oro, porque cuando vamos a confesarnos es un sacramento extraordinario porque nos da la oportunidad de renacer de nuevo, de volver a reconciliarnos, de volver a la gracia de Dios, de volver a tener como amigo a Dios de nosotros. La confesión, pues, es el antídoto infalible contra el pecado. No la desaproveches. ¿Y cuántas veces se recomienda ir a confesarse? Tantas veces como cometas pecados. No permitas y no caigas en la tentación de debilitar la fe por no salir del pecado. 5 acciones importantes que te van a ayudar a una buena confesión. Primero, piensa en tus pecados que has cometido. Tráelos a tu mente, piensa tus pecados, checa las consecuencias, medítalas, y en este proceso experimenta un dolor, una tristeza saludable porque te has equivocado. Y es lo más saludable sentir ese dolor y esa tristeza en ese momento. Pero el segundo paso, quizá de los más importantes o el más importante de todos, es que haya un arrepentimiento del pecado cometido. Y ya vimos que podemos pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y también ya hemos visto que hay pecados veniales y pecados mortales. Si estás en pecado mortal, con mayor razón, ve a confesar tu pecado. Porque aquí ya vimos que tiene un fundamento bíblico, que no fue transmitido por una persona cualquiera, fue transmitido por Jesucristo mismo a sus apóstoles. Y es así como los sacerdotes adquieren la potestad de perdonar nuestros pecados. Sí, usted se preguntará, aunque él también sea una persona pecadora, sí. Sí. Porque usted puede ir con un médico a curar su cuerpo y probablemente el médico esté enfermo, pero también lo puede curar. Ellos son médicos del espíritu, del alma. Siguiente paso, hacer un propósito firme de no volver a cometer ese pecado. Y fíjese qué interesante, es un propósito, porque Dios conoce nuestra debilidad. Dios sabe que podemos volver a caer, pero ahí tenemos el remedio. Siguiente es decir los pecados al sacerdote, verbalizarlos. No que yo haga una confesión directa con Dios,
Si así lo hubiera deseado Jesucristo, así hubiera dejado este sacramento. Pero no, dijo, ve y confiésalo al sacerdote. Y quinto, cumpla con la penitencia que el sacerdote le da. La penitencia le va a ayudar a reparar esas consecuencias del pecado. Julio. Fíjate cómo es importante, y antes de irnos al último corte de este programa, cómo la reconciliación es un acto de voluntad. Uh-huh. Es un acto de voluntad porque hay que querer reconciliarnos. Yo aquí tengo una cita que, buscando, investigando, encontré de Juan Pablo II y decía, la verdadera reconciliación entre los enemistados solo es posible si se dejan reconciliar al mismo tiempo por Dios. Sí, claro. Y esto lo decía Juan Claro. Pablo II. Entonces, este acto de voluntad tiene que ser con toda la fuerza. Porque en ocasiones podemos ver personas y nos podemos ver a nosotros mismos decir, es que sí quiero, pero lo digo de palabra, pero entonces, ¿por qué no lo hago? Uh-huh. Entonces es una voluntad total, es una voluntad frontal, es una voluntad que se pone en acción a favor de esto que quiero que suceda. Entonces, mucho de la reconciliación, a título personal, es un acto completamente de voluntad. Sí, vamos a ir a un breve corte antes de llegar a la recta final. Quédese con nosotros porque le daremos algunas partes importantes para no ser vencidos por el pecado. Quédese con nosotros y en breve regresamos. Quedarse hasta el final con nosotros y vamos a dar salida a sus llamadas como de Gloria Evelia Gómez de Zapopan, que felicita y saluda, al igual que María Eva González de Durango, Catalina González de Michoacán, Lupita Saldaña de Zapopan y Angelina González de Guadalajara, que ya nos dice, tengo 2 nietos, a uno lo corrí porque no se hacía responsable y le dije palabras muy ofensivas. ¿Qué hago? Me siento culpable. Y Luz María Robles de Tonalá dice, ¿las personas que abortan es pecado mortal? ¿Tiene remedio? Bueno, vamos con Francisco Julio para ver qué nos dice. Interesante, sí, efectivamente, el aborto es un pecado mortal, es un asesinato, pero sí tiene remedio. El remedio es la confesión. No hay pecado más grande que la misericordia de Dios, y eso grábatelo muy bien. Ningún pecado, por más grave que sea, supera la misericordia de Dios cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando vamos a la confesión, cuando cumplimos con la penitencia, que son uno de los 5 pasos que te he recomendado para hacer una buena confesión. Piensa en tus pecados, arrepiéntete, ten el propósito de no volverlos a cometer, ve y díselo a un sacerdote, por más grave que éste sea, recibe la absolución del sacerdote y cumple con la penitencia. Hay muchas maneras de cumplir con la penitencia y una es cumplir con la penitencia interior. Esta es independiente a la que el sacerdote te dicte, porque el sacerdote va a dar una serie de indicaciones e instrucciones. Entonces, la penitencia interior tiene que haber una clara voluntad, como comentabas, Julio, de reorientarte. ¿Qué significa? Retomar el camino correcto. Esto es retomarlo. Tiene que haber una conversión, un viraje. Convertirte es decir, voy hacia la izquierda, me convierto hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha es el camino correcto. Tiene que haber una respuesta hacia las malas acciones. ¿Cuál es la respuesta? Convirtiéndolas en buenas acciones, contrarrestándola con buenos actos, actos de pureza, de pensamientos nobles, justos. Y tiene que haber una enemistad con el pecado. Tienes que tener una recta conciencia de que estés sensible a cómo afecta el pecado. También es el deseo de cambiar, es la esperanza de recibir la misericordia de Dios. Y es también pedir la ayuda, esto es la gracia que viene de Dios. Tú y yo solos no podemos vencer al pecado. Necesitamos de Dios para poderlo vencer. Y la penitencia se acompaña, como ya lo dijimos, de dolor y tristeza saludable. Esto es de aflicción de espíritu. Pero después de eso tiene que venir un arrepentimiento. Y no permitas que tu arrepentimiento se convierta en remordimiento. Una vez que vas a confesar tu pecado con el sacerdote te perdona, ha quedado perdonado. Ahora te toca perdonarte a ti.
Perdónate a ti para que sigas en el camino. Hoy es tu oportunidad y hoy puedes avanzar en ese proceso de conversión. Ayuna, haz oración, o sea, todo eso te ayuda a fortalecer tu espíritu. Y son acciones contundentes. Algo que da como resultado todo esto es que puedo reconciliarme sí conmigo a partir de que reconozco sí cuáles son mis virtudes, pero también cuáles son mis limitaciones, ¿sí? ¿Este nos escucha? Perfecto. Muy bien. Comentaba que mucho de esa reconciliación va a ser a partir de que yo también esté consciente de que quiero hacer ese acto, esta voluntad, que es reconciliarme conmigo mismo a partir de que me veo, estoy contento con lo que soy y en este momento empiezo a tomar ese nuevo norte, ese nuevo sendero. Y mucho tiene que ver con esta parte de reconocerme como una persona que tengo virtudes y que también tengo cosas por trabajar, por mejorar. Y que tengo la posibilidad, con esta voluntad, de empezarlas a hacer. Los cambios siempre representan una incomodidad, cuestan trabajo, pero se pueden hacer. Paso a paso, con mucha fortaleza. Es muy importante saber que los cambios hay que pagar un precio. Sí, y es importante en este proceso no entregar tu vida, no entregar tu alma a la tristeza. El perdón lo recibimos completito. Así es que no caiga en el remordimiento, que el remordimiento enferma el alma. Una vez que confesamos nuestros pecados, hay que aceptar el perdón de Dios y perdonarnos a nosotros mismos. Se nos ha acabado el tiempo. Vamos a dar salida a los regalos que tiene Pau para ustedes. Vamos, Pau. Sí. Julio, ¿me ayudas a sacar un papelito? Los 12 frutos del Espíritu se los lleva Alma Rosa Romero, repítelo por favor. Los 12 frutos del Espíritu, Alma Rosa Romero. La de los 10 mandamientos se los lleva Luz María Rodríguez. Las 7 obras de misericordia se los lleva Evelia Magaña. Por si no soy yo, perdón, Luz María Rodríguez también se lleva el anterior, sí. Okay. ¿Este cuál es? Los 5 mandamientos de la iglesia. Teresa Calderón. Y ¿Todos? los frutos Ok. de la carne. Guadalupe Lizaldi. Lo repito, Guadalupe Lizaldi, Teresa Calderón, Luz María Rodríguez, Evelia Magaña y Alma Rosas Romero. Tiene su regalo. Ellas son las ganadoras de los regalos. También los invito a que formen parte de los bienhechores de María Visión. También con sus llamadas aportan para que este canal siga adelante, pero los invito a que sean parte de los bienhechores. Lo pueden, si quieren más información, pueden obtenerla en el correo bienhechores@mariavision.com. Y bueno, los invito a que manden un correíto si ustedes quieren ser bienhechores de María Visión. Y bueno, todo el material, recuerden que todo el material que damos aquí, tanto los sabios como Julio, los libros de Francisco y estas tarjetitas, las vamos a tener aquí en María Visión. Y si están fuera de la zona metropolitana, en otros estados también, se los podemos hacer llegar mediante correo. Nos mandan un correo solicitando lo que quieren que les enviemos y se los hacemos llegar. Vamos a las conclusiones. Muy bien, pues muchas gracias por haberse quedado con nosotros. Julio, unas últimas palabras. Yo creo que algo muy, pero muy importante para cerrar el tema, lo quiero hacer con esta parte de que tenemos que reconciliarnos primero con nosotros mismos y tenemos que tener claridad en que para mí uno de los peores pecados es robarle los sueños a la gente. Nadie tiene derecho a robarnos nuestros sueños, pero para eso tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos, para poner esos límites, para seguir adelante e ir en búsqueda de esos sueños, de esas metas que tanto anhelamos y que somos los responsables de lograrlos. Sí, muy bien. Bueno, nada más quédate con esto y olvídalo y grábalo. No lo olvides, grábalo muy bien en tu corazón. El remedio infalible contra el pecado es la reconciliación. Así es que hoy es tu momento, ve y reconcíliate. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Julio Márquez. Gracias. Paulina, muchas gracias. Pau. A todos ustedes. A todos. Muchas gracias por Al su equipo, atención. al equipo, muchas gracias. Camarógrafos y todos los que están atrás de cámara. Les agradecemos mucho toda esta labor que hacemos. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias.